Hola de nuevo, yo soy Chus, soy la chica mañosa y este es el segundo episodio del vídeo que empezamos la semana pasada sobre organizadores hechos a partir de vaqueros o jeans que ya no utilizáis, que no os ponéis por H o por B. En este caso era pues porque había rozado muchísimo las piernas y se estaban deshaciendo, y entonces, como veis aquí, le saqué partido a los bolsillos. Estos son los dos delanteros. Para hacerlos he utilizado bastidores ovalados y ovalados verticales, y los de detrás los hice con ovalados horizontales. Pero lo dicho, todo esto está en la primera parte. Os dejo el enlace del vídeo abajo en la casilla de descripción, como también al final de este vídeo. Bueno, pues todo esto lo voy a quitar ahora del medio porque vamos a empezar con otros bastidores que os voy a enseñar. Este es uno de ellos y este otro es el segundo que vamos a hacer. Vamos a empezar con este, que es el más facilito, el del bolsillo grande, que tiene, bueno, pues una adición de una segunda capa de tela, que será esta de aquí, que es de unas cortinas que tengo desde hace mucho tiempo y no utilizo. Entonces voy a enseñaros los pasos. Pongo primero, después de abrir la pierna, claro está, pongo la parte inferior aquí, le pongo el vaquero por encima, intento subir todo lo posible, pues para, como solamente necesito 1 centímetro a cada lado, luego para darle la vuelta y pegarlo por detrás, lo subo lo más posible, porque así me queda aquí, por ejemplo, suficiente tela de la pierna para hacer un segundo bastidor si quiero. Vale, pues más o menos por aquí es donde quiero hacerlo, y ahora ya puedo coger un trocito de tela que, como venía de unas cortinas y ya tiene el dobladillo hecho, me voy a ahorrar hacerlo. Lo posiciono donde yo quiero. Y ahora eso sí que esté recto, un poquito más abajo, ahí va. Y ahora ya lo puedo pillar. Y básicamente, aparte de cortar y pegar, esto es lo único que tenéis que hacer. Voy a cortar, acordaros, si habéis visto la primera parte, de que dejamos 1 centímetro mínimo. Ya lo tenemos así a grosso modo cortado, y ahora lo que quiero hacer es, aquí en las costuras, estas tan gruesas, le voy a cortar un poquitín para que me sea más fácil luego pegarlo. Solamente la esquina. Ahí va. Vale, pues esto todavía lo puedo recortar un poquitín más. Y cuando lo tenga ya más ajustadito, pego primero las dos telas entre sí y luego las pego juntas. A partir de aquí los pasos a seguir son iguales que en el primer vídeo, así que os dejo aquí el enlace y paso al siguiente organizador, que a mi gusto también es el más bonito. Bueno, y este es el último bastidor del día, que va a ser uno doble, y os voy a enseñar lo súper chulo, así tipo donut, rosquilla. Queda muy muy chulo, es muy fácil, y para él voy a utilizar un mantel antiguo que tengo aquí a mano y lo utilizo para muchas manualidades. Y el propósito principal de este bastidor podría, por ejemplo, ser el de colgar pendientes sobre la pared, o bien solamente pues decorativos si le añadimos una letra, que aquí esta la he cortado en goma espuma, y una flor. Bueno, pues también se puede hacer uno de estos solamente sin ponerle el doble, pero yo os voy a enseñar para que sepáis la técnica, cómo se hace. Primero pilláis la tela, cortáis obviamente pues generosa, un trozo de tela generoso, y lo pilláis como lo hemos hecho con los demás. ¿Vale? Empezamos por el grande y ahora pasamos al pequeño, al centro, que va a ser el agujero luego de nuestro donut. Y vamos a empezar por hacerlo justo al revés. Normalmente ponemos el bastidor por debajo, lo pillamos y la parte está con la tuerca por arriba. Bueno, pues en el centro lo vamos a hacer al revés. Vamos a poner el agujero aquí dentro, y ahora eso sí, tenemos que centrarnos. Ahora, si lo habéis tensado demasiado, no va a funcionar. Y yo creo que me he pasado, porque tiene que tener un poco menos de tensión. Ahí va. Sí. Ahora ya sí. Dejadlo un poco sueltito. E intentad que los cierres apunten, aunque el cierre de abajo no se ve porque está por debajo, pero que apunte a en la misma dirección.
Luego esos detalles se notan. Ahí va. Ahora le doy la vuelta. Están alineados más o menos, si no... Ahí, ahí, ahora ya sí. Y ahora cierro ambos. Acordaros de estirar no solamente de un lado, sino de todos, porque si no os queda en un sitio más flojo que del otro. Y con ello aumentan las distancias. Yo creo que ya está. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer, si está bien pillado aquí, os habéis asegurado, podemos empezar a cortar. Y cortamos de tal forma que vamos a dejar ese trocito que sabemos que vamos a necesitar para darle la vuelta. Estas tijeras se están acercando ya un poco a su fin, al fin de su vida útil. Es que les meto mucha caña, demasiada. Vale, pues ahí va. Le podéis ir cortando trocitos hasta que dejéis lo necesario para darle la vuelta. Y la idea es que lo vamos a pegar por aquí dentro, dándole la vuelta así y este al revés. El bastidor del centro, antes de empezar a cortar, tiene que estar bien fijado, de tal forma que no se mueva, no se vaya a ningún sitio. Este otro, si os queda un poquito más flojillo, no pasa nada, pues se puede arreglar, pero este no. Este tiene que estar bien fijado antes de cortar. Si no, vais a tener que empezar otra vez y posiblemente desperdiciéis el trozo de tela. Ya está la abuela otra vez hablando de desperdiciar, pero es verdad, cuando trabajo con cosas vintage a mí me da muchísima pena que hayan sobrevivido años y años, desde los años 50, 60, 40, yo qué sé, y ahora que venga yo, puff, y me los cargué por no haber tenido cuidado. No, eso no. Si son materiales nuevos, obviamente hay un elemento económico. Tampoco hace gracia perder dinero simplemente por no estar atenta, pero si son vintage, eso significa que ya no los voy a poder comprar ni recuperar. Cuando le deis la vuelta, pegamento y darle la vuelta con otro trocito de tela. Si puede ser, o papel incluso, mejor. Con un trocito de papel, ahí va. Que no pase el pegamento por la tela y os queme. ¿Vale? Ahora os enseño cómo. Vamos a empezar con este primero. Muy poquito pegamento, acordaros. Este papel, a propósito, es papel encerado y entonces no pega tan bien, con lo cual no se me queda pegado al bastidor. Ahora le podéis poner, si queréis, aquí la parte de dentro, pero eso lo vamos a hacer al final y va a quedar genial. Bueno, vamos con la parte de afuera. Sin el papel tendría los dedos ya achicharradísimos. Así que esto es un buen truco, no solamente para este proyecto, sino cuando trabajéis con materiales o telas muy finos. Bueno, ¿qué os parece? Chulo, ¿verdad? Lo dicho, genial para colgar los pendientes y la bisutería de ellos. Voy a rematarlo y luego os enseño las decoraciones que he hecho. Bueno, pues ya está terminado el donut y ha quedado así de chulo, por detrás rematado y por delante. Y ahora lo que voy a hacer es decorarlo. Lo voy a decorar con una cenefa que medio hice yo con una cinta de organza y luego cosiéndole con un zigzag. Como veis aquí, la cenefa de hojas doradas para darle así un look un poquito más lujoso. Voy a empezar con la cenefa aquí, como si saliese del marco.
many questions running through my mind. Don't even care if I'm wasting my time. Nobody's gonna hold me back now. Slow down, slow down, slow down, slow down. But I just gotta slow down, slow now. You got it all right. Yeah, I'd say you got it all right. If it's wrong, I don't wanna be right. I'm still thinking about you. Como veis, así ha quedado, con su abejita aquí abajo de pedrería y las flores que tengáis a mano o que vayan a lo mejor a juego con la decoración del cuarto donde vaya destinada. Y ya está, ya puedo empezar a colgar los pendientes de aquí. El resto de los organizadores los he decorado con encaje, flores de tul, cabujones, parches bordados y parches de pedrería que encontraréis en mi tienda de Etsy.